Bueno, en esta segunda parte vamos a ver lo que se llama vocación sucesoria. En realidad, para este capítulo muchos lo llaman capacidad para suceder, pero como es un término controvertido, porque en realidad no habla técnicamente de capacidad, sino de otras cuestiones, vamos a llamarlo así. Lo primero que nos preguntamos cuando hablamos de vocación sucesoria, ya vimos quiénes eran los posibles sujetos convocados, pero lo que se les exige a esos sujetos es reunir en principio determinadas condiciones. La primera es existir. ¿Existir a cuándo? Al momento de la transmisión, que cuándo es, al momento de la muerte. Pero el 2279 nos establece distintas especificidades. Primero el inciso A, que es como medio general, dice quiénes pueden suceder las personas humanas existentes al momento de su muerte, al momento de la muerte del causante. El B nos agrega otro supuesto, que son las concebidas en ese momento que nazcan con vida. Los dos incisos podrían subsumirse en uno, que es que al momento de la muerte la persona al menos esté concebida, con la condición de que después nazca con vida. Por supuesto, esto engloba a las personas que ya nacieron antes de la muerte. El inciso C agrega un supuesto muy controvertido y de discusión en relación a la aplicación práctica del mismo en nuestros tribunales, porque es un inciso que quedó en el medio de idas y vueltas con las reformas del proyecto, entre el proyecto elaborado y el que fue finalmente sancionado. Dice las nacidas después de su muerte, o sea, la posibilidad de que puedan suceder personas que nazcan después de la muerte, mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el 561. En realidad el proyecto original establecía una redacción similar que nos enviaba el 563. El 563 del proyecto era el que establecía lo que se llama filiación post-mortem, que es la posibilidad de que la persona pueda, al haber congelado, crioconservado antes de su defunción, o su material genético, o un embrión formado por su material genético o con su voluntad procreacional, y que ese proceso no se haya podido concluir y que se pueda concluir luego de su muerte, que es lo que se llama la filiación post-mortem, porque la persona, o acá entra la discusión acerca de que es concebida del inciso B y del artículo 19, remontándonos a cuando veíamos filiación, que el artículo 19 de nuestro código dice que la persona está concebida, que hay persona desde el momento de la concepción, cuando el proyecto original hablaba de concepción en el seno materno, para la filiación por naturaleza o para las con técnicas de baja complejidad, y difería el nacimiento de la persona, vamos a decirlo, la consideración de persona al momento de la implantación, cuando eso sucedía por una técnica de alta complejidad. ¿Se acuerdan que lo vimos? Por eso también el 562 preveía la posibilidad de revocar el consentimiento hasta el momento de la implantación. Bien, el B dice concebidas. A este le podemos aplicar los mismos criterios cuando hablábamos de personas en esta interpretación del artículo 19, que la doctrina entiende, aplicando a Artavia Murillo, el fallo de la Corte Interamericana, que la concepción es un proceso complejo en donde empieza con la fecundación, entendiendo por fecundación al hecho de la unión del gameto femenino y masculino, pero necesita de anidarse en un útero femenino para poder ser viable. Por lo tanto, la concepción es un proceso que empieza con esa fecundación y finaliza con la implantación. Por lo tanto, si yo tengo en esta interpretación un embrión que no está implantado, no tengo terminado el proceso de concepción, por lo tanto, no estaría concebida la persona al momento de la muerte. Imagínense el caso en donde yo tengo el embrión, incluso formado por el material genético del causante, pero no se implantó, entonces yo sí considero que la concepción no está finalizada, no entra en el inciso B. Entonces la pregunta es, ¿se puede implantar después? Algunos entienden que el inciso C está pensando en esos casos. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? El proyecto que preveía en el 563 la fecundación post-mortem, estableciendo una serie de requisitos que cuáles eran, que haya surgido indubitada la voluntad del causante de someterse a este tratamiento y de estas características en el centro de salud o en su historia clínica, y
que esa implantación, o sea, que esa concepción no se produzca más allá del término de un año del fallecimiento. Plazo que es arbitrario, pero la ley lo contemplaba, la idea de poner un plazo tiene que ver con evitar que la persona pueda no ser siquiera capaz, hasta biológicamente el padre de esa persona, más que un abuelo o un tatarabuelo. Y darle certeza también a las determinaciones de los vínculos y a la sucesión. Imagínense en donde se realiza la sucesión, se transmiten y años después aparece un hijo del causante recién nacido. Bien, pero ¿qué pasó? En el trámite parlamentario ese artículo es derogado, se consideraba que era demasiado para esta reforma. Pero no se modifica el inciso C del 2279, que tenía coordinación con ese 563. O sea, preveo la afiliación post-mortem con esos requisitos, considero que si se cumplen esos requisitos, esa persona nacida después de la muerte va a poder heredar. Ahora, al desaparecer el 563, el C del 2279 como que empieza a no tener sentido. La remisión que hace el 561, busco la compartida. Bien, la revisión que hace el 561 no dice demasiado, porque el 561 habla de cómo se tiene que instrumentar ese consentimiento, ¿no? Lo vieron y lo pueden recordar. Por lo tanto, si yo no le doy un contenido específico al inciso C, quedan subsumidos en los dos anteriores, no me está diciendo nada nuevo. Por eso la doctrina entiende, y la jurisprudencia en varios casos, que el inciso C sí, como lo que hacen es dejar de regular la filiación post-mortem, pero se entiende que puede no estar prohibida, un poco como lo que hablábamos con la maternidad subrogada, se podría entender, alguna jurisprudencia así lo dice, y algunos autores, que este C sigue previendo esa posibilidad de que sean herederos, sucesores, personas nacidas luego de la muerte del causante, pero también como producto de una técnica que generó que no estuvieran concebidas antes de la muerte, o sea, concebidas y nacidas después de la muerte del causante, pero sin requisitos, sin una regulación como la que tenía el proyecto, queda medio en el aire y la jurisprudencia es la que le ha dado contenido. Van a ver que, bueno, esto tiene que ver con un trabajo que van a hacer en clase, así que no los voy a adelantar. Pero bueno, es interesante el estudio de este punto. Por último, también el 2279 dice que pueden suceder al causante, no solo todas las que hablamos recién eran personas humanas, también las personas jurídicas que estén existentes al tiempo de la muerte, lo mismo, porque en ese momento se opera la transmisión, con la excepción de un solo supuesto, que son las fundaciones, que tienen un fin sin ánimo de lucro y altruista, y que son creadas por el testamento. Entonces, si es el testamento va a surtir efectos a partir de la muerte. La que ordena crear esa fundación, claramente no puede ser que existiera antes. Es la única excepción. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de vocación sucesoria como estas personas llamadas a suceder, ya sea por cualquiera de las fuentes, legal o testamentaria, nosotros los convocamos, la ley o el testamento los convoca. Nosotros también podemos ver que esa vocación en algún momento se extingue, se excluye o se resuelve, o sea, deja de existir. ¿Cuándo deja de existir esa vocación sucesoria? Cuando el propio sucesible no la acepta, no quiere, que es cuando la renuncia. Por disposición legal, porque por ejemplo, la ley convoca al cónyuge en tercer orden sucesorio, pero también la ley prevé que esa vocación se extingue, se excluye por divorcio, y también vamos a ver por separación de hechos sin voluntad de unirse. Vamos a ver más adelante ese debate. Por ahí donde la ley dice, bueno, vos tenías vocación y ya no la tenés más, te excluyo de la herencia. ¿Sí? Y por último, por sentencia judicial, que es lo que llamamos la indignidad, que muchos lo llaman, y de hecho en el Código de Vélez así se enumeraba se denominaba el capítulo, que es incapacidad para suceder. Pero técnicamente no es un supuesto de incapacidad, es un supuesto de exclusión o resolución de la vocación sucesoria. O sea, yo soy convocada a la sucesión mientras no haya una sentencia judicial que me declare indigno, yo tengo plena vocación, puedo aceptar esa sucesión, puedo ejercer actos en el carácter que se me otorga, esos actos van a ser válidos, pero puede haber alguna mancha en mi historial que haga que
puede alguien promover una acción para excluirme. Pero hasta que tanto suceda, yo soy legítimo sucesor, ¿sí? Por eso no es tanto un supuesto de incapacidad, sino de exclusión de la vocación sucesoria. Cuando hablamos de indignidad, hablamos justamente del reproche que hace la ley a una serie de conductas que se considera que son incompatibles con mi calidad de sucesor. El Código de Vélez ya regulaba la indignidad en un sentido similar al que vamos a ver ahora. Lo que hace el Código Civil es mejorar redacciones y precisar algunos términos, pero fundamentalmente lo que hace el Código Civil y Comercial es eliminar la desheredación. Nosotros en el Código Civil teníamos 2 causales de exclusión de la vocación hereditaria por este reproche legal. Los 2 se basaban en reproches por conductas incompatibles. La diferencia es que la indignidad era una serie de causales que no dependían de la voluntad del testador y que tenían que ser, luego de la muerte, promovidas por una parte legitimada, interesada para hacerlo, probarse la causal y una sentencia declarada que yo cometí determinado acto que me hace incompatible, por lo tanto me hace indigno, como la palabra lo dice, de suceder. Ahora, muchas de esas causales, no todas, porque no coincidían al 100%, permitían que el propio causante hiciera el reproche. Y eso era la desheredación, que se hacía por testamento, para determinados sujetos y por determinadas causales, pero también como un reproche. La diferencia es que le invocaba el causante y tenía esa forma particular que era el testamento. Igual después se tenía que probar en juicio, hasta que terminaban compartiendo un terreno en común. Lo que hace el código es eliminar esa posibilidad. Los fundamentos dados por los autores del proyecto es casi su nula aplicación y concentrarse todo en las causales de indignidad que marca la ley como único supuesto posible. Bien, como les decía, necesito una sentencia para declararme indigna. Hasta tanto eso suceda, mi vocación está plena. Esa sentencia es producto de un proceso judicial que tiene una legitimación activa y una pasiva. ¿Qué significa? No cualquiera puede pedir la dignidad de cualquiera. ¿Quiénes pueden pedirla? Aquellos que tengan un interés legítimo. ¿Qué significa? Que yo pretenda los derechos atribuidos al indigno. Si yo estoy en la asociación de mis padres con mi hermana, que yo considero que incurrió en una causa de indignidad, claramente yo pretendo sus derechos. Como tengo derecho a crecer, mi llamamiento es al todo, su existencia me achica la porción, su exclusión agranda mi porción, ¿sí? Entonces, que no esté mi hermana me permite heredar el 100%. O un heredero que es excluido porque está en un orden más lejano, entonces la exclusión del que está primero me permite llegar al siguiente. Solamente esas personas, no existe el altruismo en esto ni la declaración de certezas y denuncias públicas de hechos de indignidad, se requiere legitimación. ¿Y quiénes pueden ser demandados por indignidad? Tanto los herederos como los legatarios. Todo aquel que tenga un derecho a la sucesión puede ser declarado indigno, ¿sí? También la norma prevé una extensión mayor hacia los siguientes sucesores, no necesariamente mortis causa, los que han recibido los derechos transmitidos por el indigno, porque yo como indigna, como potencialmente indigna, igual mi vocación está pleno. Yo, hasta que no existe una sentencia firme, puedo ejercer actos, entonces yo puedo haber transmitido esos derechos y esos bienes que conforman la herencia a terceras personas. Bueno, ¿cuándo puedo afectar a esas terceras personas? Cuando haya título gratuito, o sea, si yo doné los bienes que me adjudicó una determinada sucesión de la cual me están corriendo, y si es a título oneroso, tienen que ser sucesores particulares, o sea, contratos que se realicen luego, y de mala fe. O sea, el tercero tiene que saber positivamente o tener certezas acerca de las causales de indignidad que aquejaban a la persona con la cual contrató, ¿sí? Esa es la protección del tercero o la no protección en los casos en que no corresponde, ¿sí? Bien, más allá de que la causal prospere o que exista, que ahora vamos a ver cuáles son, también pueden estar sujetas a supuestos de perdón o caducidad. El perdón, como la palabra lo indica, es hecho por el causante. O sea, el causante, luego de cometido el acto, y antes de su muerte, por supuesto, lo perdona. En esto se discute si algunos consideran que la ley no lo indica específicamente, pero que solo debe hacerse por testamento el perdón.
Se podría pensar y discutir, en el Código Civil anterior sí se planteaba también la posibilidad de que pueda probar en proceso que actos determinados de la vida me habían perdonado. Claramente el testamento en donde diga fehacientemente el testador que perdona la ofensa es suficiente. Y también se entiende que hay un perdón tácito, si no dice que perdona la ofensa, pero sí luego de los hechos que conociera el testador, porque vamos a ver que puede haber supuestos en los cuales el testador no sepa que fue ofendido, luego de los hechos conocidos por el testador, que podrían configurar causal de nulidad, me beneficia con alguna disposición. Ahí hay un perdón tácito, ¿sí? Pero también, si no depende de la voluntad del causante, también puede haber supuestos objetivos en donde la indignidad, la acción de indignidad caduca. ¿Cuál es? El paso del tiempo. ¿Qué tiempo? 3 años. ¿Desde cuándo? Desde la apertura de la sucesión o entrega del legado. Para los herederos, desde la apertura de la sucesión; para los legatarios, desde la entrega del legado. Ojo, importante nuevamente, cuando hablamos de apertura de sucesión, hablamos del momento de la muerte, no la apertura del proceso sucesorio, el inicio de un proceso sucesorio que puede venir mucho tiempo después o no venir nunca. Cuando hablamos de apertura de la sucesión, hablamos de la muerte, el momento de la muerte. Pasados 3 años de la muerte, se considera que la acción caducó, ¿sí? Salvo que se plantee como excepción. ¿Qué significa? Que el indigno o el pretenso indigno, posible indigno, me demande a mí por alguna acción sucesoria en donde yo pueda alegar como defensa su indignidad. En ese caso no hay caducidad, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos? Si yo logro una sentencia favorable en donde decreta que esta persona es declarada indigna, se resuelve su vocación y debe restituir los bienes recibidos como poseedor de mala fe, ¿sí? Con todos los efectos que implica la posesión de mala fe. Y bueno, y finalmente el 2281 nos dice cuáles son las causales. Vamos a verlas en distintos incisos, quizás lo van a ver en detalle, pero fíjense el inciso A, que habla de autor, cómplice o partícipe del delito doloso contra la persona, honor, integridad, libertad, propiedad del causante, o sea, haber atacado en alguna de esas formas penales con voluntad de atacar, no en forma culpable, tiene que ser en forma dolosa, delitos contra el honor, la integridad, la libertad o la propiedad del causante o de determinadas personas que se consideran que son afectos cercanos del causante. En este caso, necesito una sentencia penal, ¿sí? Una configuración penal del tipo, ¿sí? Pero también la extinción de la acción, o sea, los avatares que pueda tener el proceso penal o la pena, no impiden y que procede igual, ¿sí? Bien. La ve el maltrato como una figura muy general, maltrato gravemente al causante o su memoria, acá entran todas las cosas que se le puedan ocurrir, que no haya sido la comisión de un delito concreto. En el caso del inciso A, es el caso típico, por ejemplo, es el supuesto indignidad de Barreda en relación a su cónyuge, suegra e hijas. En realidad está el fallo que lo subí a cátedra, después lo charlamos bien porque tiene sus particularidades. El inciso C es haber denunciado al causante por un delito que esté penado con prisión o reclusión. Por supuesto, se entiende que si yo tengo vocación hereditaria con una persona y la denuncio, la estoy exponiendo, entonces, más allá de que haya cometido el delito o no, es lógico que sea causal de indignidad para sucederlo. Salvo cuando la víctima del delito sea yo, donde claramente defenderme no pueda ser incompatible con heredar, o que no me vea en esa disyuntiva de elegir. Tanto yo como mi cónyuge, conviviente, descendientes, hermanos, ¿sí? O sea, personas de mis afectos cercanos, o lo haya hecho en cumplimiento de un deber. Si yo tengo obligación de denunciar porque soy agente de salud y recibo una persona baleada, el cumplimiento de mi deber no me puede poner en una situación de incompatibilidad con mis derechos patrimoniales. También, por el otro lado, los que no denuncian la muerte dolosa del causante, ¿sí? Dentro de un mes, salvo que ya hubiera habido una acción de oficio, que este inciso tiene poca aplicación por eso, porque al haber muerte
hay una acción, debería haber una acción oficiosa del Estado para investigar ese delito, ¿sí? Por supuesto, también no quedan alcanzados las personas que no hayan estado en condiciones de denunciar, ¿sí? Por ejemplo, las personas incapaces con capacidad restringida o los descendientes, ascendientes, cónyuges y hermanos del homicida o de su cómplice, porque estas personas están exentas del delito de encubrimiento en el Código Penal. Exentas, no sé si es la palabra, eximidas, ¿no? La terminología penal. Entonces, por lo tanto, si yo no las considero para la ley penal encubridores, tampoco los voy a poder considerar indignos si no denunciaron, porque estarían denunciando a personas de sus afectos, ¿sí? Después el inciso E habla de un supuesto que tiene mucha aplicación práctica, tanto este como el F son quizás muy comunes, que es el padre, los parientes, perdón, o el cónyuge que no haya suministrado al causante los alimentos debidos o no lo hayan recogido en un establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo. O sea, si yo no, le debía alimentos y no lo asistí o lo dejé en una situación de abandono, eso es incompatible con recibir la herencia. Y el inciso F, que es muy común, es cuando el padre extramatrimonial no reconoció voluntariamente a su hijo, no puede, cuando él esté menor de edad, después pretender heredarlo. Esto no incluye el reconocimiento cuando es mayor de edad, ya es tarde, y tampoco lo salva que haya habido una sentencia judicial en donde se establece el vínculo filial, porque lo que exige el código es que haya voluntad. Entonces, la no voluntad implica que, bueno, más allá de que después el emplazamiento se logre, de hecho en esos casos es donde operaría la indignidad, porque si ahí no hay emplazamiento, no hay herencia, porque no hay vínculo, el emplazamiento se logró, pero hay un supuesto de indignidad, ¿sí? G, el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental, por supuesto, en similar sintonía con los anteriores, ¿no? Los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante para que otorgue testamento, o deje de hacerlo, o lo modifique, así como los que falsifiquen, alteren, sustraigan, oculten o sustituyan el testamento, ¿sí? Esto es uno de los casos en donde a veces el hecho se comprueba y se confirma una vez que el causante ya falleció. Realmente es muy difícil poder hablar de perdón en estos casos, porque muchas veces, por ejemplo, un testamentógrafo, que es el que se escribe de puño y letra del causante, que el heredero se puede comprobar que lo destruyó, o que intentó destruirlo, o que intentó falsificarlo, o que coartó la voluntad de alguna manera al momento de testar, es causa de indignidad, ¿sí? Y por último, los que hayan incurrido en las demás causales de ingratitud que permitan revocar las donaciones. Las donaciones son revocadas por ingratitud y el 1571, que se los copió ahí, nos dice cuáles son esas causales. Bueno, también esas causales son causales de indignidad. El donatario atenta contra la vida o la persona del donante, esto está subsumido en nuestro inciso A. Si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor, si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, si rehúsa alimentos al donante. Muchos coinciden con las causales que ya vimos. Y claramente agrega el 2281 al final, que en todos los supuestos enunciados en donde hay un tipo penal de por medio, basta la prueba de que el indigno le es imputable el hecho lesivo sin necesidad de condena penal, ¿sí? Independientemente del curso que surta la acción penal, los avatares que ese proceso pueda tener, con la prueba de que le es imputable el hecho, es suficiente para que el proceso civil continúe, ¿sí?